Nada más para hacer un recuento de lo que hemos visto, estamos hablando del testimonio. El testimonio es una metamorfosis que Dios nos hace, ¿sí? Es decir, como si fuera una mariposa o el proceso de una mariposa, desde que es un gusanito, una oruga, después se convierte en un capullo y después se convierte en una mariposa. Entonces hay un proceso por el cual nosotros pasamos para una transformación en Jesús. Dios nos transforma y nos guía y nos sustenta a través de su palabra. Entonces hace una transformación tremenda cuando realmente hay un cambio, o más bien cuando le permitimos que haga esta metamorfosis en nuestras vidas. Y hablábamos de ciertas características que nos incluyen para que nosotros podamos entender que realmente tenemos un testimonio vivo y verdadero. Una de ellas es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene que ver con que nosotros le pidamos perdón a Dios, pero no es como ese perdón de que, como en las parejas que de repente llegan a decir, yo te perdono, o perdóname por lo que te hice, porque te pegué, o lo que sea, ya no lo voy a volver a hacer, y al final de cuentas lo terminas haciendo. ¿Por qué? Porque Dios ya te perdonó de lo que hacías. Tal vez te sacó de las drogas, del alcohol, del tabaco, o de otras cuestiones, y el Señor no quiere que vuelvas a ese lugar. Entonces es lo mismo, si realmente hay un arrepentimiento genuino, no vamos a caer en el mismo lugar. Ahora, el punto número 2 que veíamos, o el punto B, era que tuviéramos una renovación del entendimiento. Y tiene que ver que les había dicho que esa palabra en el griego significa, ¿sí?, modelo o esquema. También se le puede llamar paradigma, en el cual nosotros tenemos un modelo del mundo total. Cuando vivimos en el mundo tenemos ese modelo a seguir, en el cual está bien salir de noche, ir emborracharse, estar tal vez teniendo relaciones sexuales, el tener relaciones sexuales con muchas personas, es decir, orgías y cosas por el estilo, ¿sí?, que Dios no le agradan. Entonces, ese pensamiento es del mundo. La renovación del entendimiento es quitar ese pensamiento del mundo y ponernos el chip de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que activemos esa vida conforme a su voluntad. Después veíamos el punto en el cual debemos de nacer de nuevo, que es el tercer punto, o el punto número C. Y veíamos que el nacer de nuevo no quiere decir que nos metamos a la panza de nuestra mamá o por el vientre o lo que sea, sino es el ser totalmente transformados por Dios. Una vida totalmente distinta a la que llevábamos. Y decíamos que no podemos andar en la carne, en las obras de la carne y en las obras del Espíritu, porque son contrarias. Y les daba el ejemplo del aceite y el agua. ¿Sí? Si le echamos al agua aceite, se divide totalmente. Es igual el pecado con Dios, no se llevan. Entonces tenemos que andar conforme al Espíritu, para que a través del Espíritu estemos haciendo su voluntad. Otro punto importante que habíamos visto era que nosotros debemos de permitir que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Entonces hablábamos de que nosotros como cristianos debemos de leer la palabra, debemos de escudriñarla, y si no sabemos la palabra es porque somos realmente neófitos, quiere decir que no conocemos. Entonces debemos de exigirnos el poder estudiar más la palabra. ¿Para qué? Para que a través de eso entre a nuestras vidas, nos confronte y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces decíamos que la palabra es tan cortante como una navaja, espada de dos filos. Entonces yo les comentaba que Dios es como un diseñador de modas. Él diseña una estructura en nuestras vidas y la tiene a través de la palabra de Dios, y entonces con esa palabra va cortando como si fuera un pantalón nuestras vidas, y va haciendo la forma del pantalón hasta que queda como a lo mejor. Pero es un modelo.
igual nosotros tenemos que estar con ese modelo de la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas. Porque dice que la palabra, que si no la aplicamos, si no hacemos lo bueno ya conociéndolo, es decir, que ya nos dijeron qué dice la palabra y no hacemos lo bueno, entonces estamos pecando. Y el pecado no le agrada a Dios, ¿sí? Y por último veíamos que escuchamos la voz de Dios. O sea, debemos de escuchar la voz de Dios. Y esto quiere decir que nosotros como seres humanos o como hijos de Dios tenemos que ser capaces de que, como las ovejas escuchan la voz de su pastor, también nosotros escuchemos la voz de nuestro pastor y que no nos vayamos en camino de otra voz que no sea la correcta, es decir, Satanás. Porque Satanás viene y nos trata de decir, es que yo soy tu pastor, pero nosotros ya conocemos la voz del pastor y sabemos qué efecto tiene esa palabra en nuestras vidas. Entonces ya con eso tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Dios y decíamos que no podemos servir a dos amos, no podemos escuchar a dos amos, o escuchamos a nuestro pastor o escuchamos a Satanás. Entonces debemos de tener la capacidad de discernir entre las cosas buenas y las malas, y si quiere venir el enemigo a tratarnos de decir que es la voz de Dios, saber bien que no es de Él y echarlo fuera, y a través de la voz de nuestro Padre, sí, o nuestro pastor, es como nosotros estamos constantemente viviendo. ¿Por qué? Porque Él nos procura, nos quiere y nos alimenta. Y veíamos algunos puntos acerca de lo que es el escuchar la voz de Dios y que es con un propósito. Veíamos el ejemplo de Pablo o de Saulo en el momento en que Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: Señor, ¿tú quién eres? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya le dice: ¿y tú qué quieres que yo haga? Y ya empiezan a interactuar y Pablo escucha la voz de Dios y fluye a través de ella. Le dice: ve a tal lugar y vas a encontrar a un hombre que se llama Ananías, y de ahí también Dios le habla a Ananías, y tenía un propósito tanto con Ananías como con Saulo. Y Ananías lo que le dice: Señor, es que este cuate pues me va a matar. Él procura matar a todos los judíos, los cristianos. ¿Cómo voy a ir yo con él? Pero en fe fue y obedeció la voz de Dios, y entonces dice: tienes que ir. ¿Por qué? Porque él es instrumento grato para mí. Y por eso era el propósito de que escucharan su voz, tanto Saulo como Ananías. Después nos vamos con el ejemplo de Pedro. Dios le habla a Pedro en una visión en Hechos 10, y le dice que bajan cuadrúpedos en esa visión, y le dice: Pedro, mata y come. Y dice: Señor, yo no quiero comer eso porque es inmundo. Y le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces le dice, después de que pasa después de que pasa esta visión, le dice el Espíritu Santo: te están llamando. Pero antes ya había hablado con Cornelio y le había dicho que mandara a tales calles y en tal casa de un Simón el curtidor, que mandara a Pedro, a sus siervos a la casa de Pedro. Pedro le dice el Espíritu Santo: ve con ellos porque te están buscando. Al siguiente día va, y Pedro va con ellos, comprende la visión de que el Espíritu Santo le está diciendo que no debe de hacer acepción de personas. Y veíamos que el propósito que Dios tenía al que escuchara su voz, tanto de Pedro como de Cornelio, que escucharan su voz, era que se derramase el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que predicara Pedro de la palabra de Dios y que fuera infundido el evangelio en esa casa. Y vemos también el ejemplo de Felipe, en el cual Dios le dice: vas a ir a tal lugar. Felipe obedece. Todavía no sabía más o menos qué iba a hacer él en esta cuestión, pero obedece a Dios, va a tal lado y dice el Espíritu Santo: acércate a este carro.
donde estaba un eunuco, estaba leyendo Isaías, y ya el Espíritu Santo lo llevó a preguntarle que si le entendía. Y entonces ya le dijo, no, pues no entiendo, pero si hay alguien que me pudiera explicar, pues estaría bien. Y ya le empezó a explicar de la palabra y le empezó a predicar. Y dice, entonces, ¿qué impide que yo me bautice ahorita? Dice, nada, solamente que creas en el Señor Jesucristo. Entonces creyó y fue bautizado. Entonces el propósito que tenía para que escuchara la voz Felipe, era porque ese eunuco necesitaba conocer de la palabra y que necesitaba, ¿sí?, ser bautizado. A veces no comprendemos las cuestiones que Dios nos indica o que nos revela alguna palabra o alguna cosa que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no la comprendemos, pero esa es la fe, creer las cosas que realmente ahorita no estamos viendo. ¿Sí? Entonces Dios nos ayuda a que a través de esas visiones, porque también Dios habla en esas visiones con voz palpable o a través de eso, de las visiones, y ya es conocida su palabra y su voluntad. Y después veíamos el último punto que era, me acuerdo, no, esos eran los 3 puntos que vimos porque ya era tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 16. Ya para acabar este tema acerca de el escuchar la voz de Dios. Hechos 16, versículos 6 al 7. Este ejemplo es el número 4. Y es que Pablo obedece la voz del Espíritu Santo y se dirige a Macedonia. Amén. Habla lo siguiente, dice: el Espíritu Santo no permitió que fueran a 2 ciudades a predicar de la palabra. Pablo hizo caso y no fue a esos lugares. Vamos a leer esta porción en Hechos del 6 al 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu habló a sus vidas para que no entraran en esos lugares porque tenía otros planes que debían de ejecutar en otro lado. ¿Sí? A veces nosotros queremos ir a algún lado o queremos hacer nuestra voluntad, pero el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, ¿sí? Y escuchamos su voz y nos dice: es que tienes que ir por este lado. Y es como les contaba ese testimonio en el cual Dios me reveló a una pareja, y yo estaba orando por ellos porque ese matrimonio funcionara y que Dios los tocara y que esto y el otro, y Dios me decía: es que no están casados. Y yo decía: pues ¿por qué me dices que no están casados? Y estaba hablando y hablando como 15, 20 días diciéndome: no ores porque están casados. Entonces no entendía por qué me decía no están casados. Y entonces yo entendí ya después que algo tenía que ver o hacer para que ellos supieran, o para que esta señora supiese el poder de Dios. Y entonces mandé a una hermana y le digo: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esta persona? No, que sí. Entonces, bueno, dile a esa persona que yo te dije que fueras, porque Dios me reveló que no está casada y que Dios quiere mostrar su gloria a través de esta cuestión. ¿Para qué? Para que ella se convierta. Y ya mandé a la hermana y fue cuando me dijo, porque yo decía: es que Señor, ¿y si sí está casada, qué? O sea, es como la duda, pero aún así, sabiendo las cosas, yo en fe lo hice. Y resultó que no estaba casada y que se sorprendió totalmente por la cuestión. No sé qué circunstancia quiera tocar Dios en su vida, pero yo obedecí la voz de Dios, y entonces aún estando sorprendida, no vino a congregarse, pero Dios tiene sus planes para ella. Amén.
Ok. Entonces, Dios habló a Pablo a través de una visión para que fuese a Macedonia para ayudar con la palabra de Dios. Pablo entendió enseguida la voz de Dios y fue para allá. Versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo dice, y se le mostró a Pablo una visión. ¿Qué se le mostró? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces Pablo enseguida de que vio la visión, entendió y entendieron sus discípulos, los que iban, los apóstoles, entendieron que debían de ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque debían de predicar del evangelio. Y Dios a veces así nos habla. Ve a tal lado. Ve a tal lado y háblale a esta persona, o te vas a encontrar con esa persona. Y Dios empieza a hacer su obra, pero tenemos que obedecer esa voz, a la voz de nuestro pastor, porque Él sabe a dónde nos dirige y no va a procurar nuestro mal. Aún así nos llevará a predicarle a los sicarios. Dios va a hacer su obra, Dios tiene un propósito, pero tenemos que entender la voluntad de Dios y no escuchar al enemigo también, porque si no te habla Dios para que vayas a predicarles, pues no vas a ir, porque entonces no estás haciendo algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok. Es importante atender la voz de Dios y su voluntad en el momento indicado, hacerlo con esa entrega total. O sea, cuando nos dice el Señor, ve, tenemos que hacerlo en ese momento, no tenemos que pensarle mucho, tenemos que decir, sí Señor, yo voy, y haz tu voluntad, haz lo que tengas que hacer, pero yo te obedezco y obedezco tu voz. Amén. Así como Pablo lo hizo y fueron enseguida. Procurando estar a tiempo en el lugar y momento indicado que Dios nos habló para que hiciésemos su voluntad. Entonces debemos de estar en el tiempo, en el lugar, ¿sí? Y en el tiempo y en el lugar para que Dios pueda hacer su obra. Pablo y Silas estaban en el tiempo y en el lugar adecuado, en el momento adecuado para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabían escuchar su voz. Querían ir para un lado, pero Dios los mandó para otro. El primer motivo por el cual los mandó Dios a Macedonia fue para predicarle a una mujer llamada Lidia, que el Señor había puesto en su corazón el recibir de la palabra para que fuese bautizada ella y su familia. Vamos a ver el versículo 16 al 18 de este mismo capítulo. 16 al 18. Amén. Perdón, 12 al 15. Dice lo siguiente: y de allí a Filipos, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pues aquí está hablando de una mujer que se llama Lidia. Dios ya había preparado el corazón de Lidia. Dios tenía un plan
para Lidia. Pero si no hubieran escuchado los apóstoles su voz, tal vez no hubiera recibido de la palabra. Y a veces Dios nos manda a algún lugar para a lo mejor no sabemos para qué, pero Dios empieza a abrir puertas. Y entonces abrió esta puerta y esta mujer se acerca y empieza a escuchar de la palabra y empieza a decir, oye, pues esto como que me agrada, dame más, háblame más de la palabra de Dios. Y entonces el motivo por el cual, uno de los primeros motivos por los cuales Dios mandó a Pablo y a Silas a este lugar era para que predicasen a Lidia y para que se convirtiese su familia y ella y se bautizare, ¿sí? El Señor preparó todo para que salga conforme a su voluntad, pero como siervos de Dios tenemos que hacer caso a la voz del Señor y creer que Él hará algo poderoso a través de nosotros para alcanzar lo que tiene preparado para nosotros y para las personas. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la ejercemos, entonces debemos de saber que algo tiene preparado para nosotros como siervos y también para las personas que están a nuestro alrededor. Cada una de las cuestiones que Dios nos manda son con un propósito y entonces tanto es para edificación mía como para los que reciben de la palabra. Amén. El segundo motivo por el cual Dios habló a Pablo para que fuese a Macedonia es que una mujer que tenía espíritu de adivinación fuese libre. Vamos a ver el versículo 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice hasta ahí. Entonces aquí a Dios le placía el liberar a esa mujer para mostrar su gloria y quitar a gente que es usada para Satanás para engañar a la gente. O sea, el motivo por el cual estaba ahí Pablo también era para que fuese liberada esta mujer del espíritu de adivinación. Y también, o sea, ¿por qué creen que Dios quiere que seamos liberados de la hechicería, del ocultismo, de la santería, de todo ese rollo? ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios, es contra la voluntad de Dios. Entonces, Dios permitió esto también, ¿para qué? Para que lo que estaba trabajando con engaños, es decir, que les daba una buena ganancia, fuera destruido. ¿Cuánto ganan un brujo? Te pide una infinidad de lana y tus problemas siguen. O sea, nada más como que se quitan en un ratito, pero ya te afecta en otra cosa y se van repercutiendo y repercutiendo. ¿Por qué? Porque no son voluntad de Dios. Amén. A Dios, después de este suceso, Pablo y Silas fueron encarcelados porque fueron acusados por haber enseñado costumbres que no habían en ese lugar. Sí. Imagínense, por estar predicando la palabra y por haber liberado a esta mujer, recibieron un castigo de que les dijeron: ustedes están predicando una cosa que no es lícita en este lugar, así que te echamos a la policía, te echamos al gobierno y te me vas para la cárcel. Aún así pudieron haber dicho: Señor, pues te estábamos obedeciendo tu voz y nos mandas a la cárcel. Pero no, dice que estaban ellos, ¿qué? Alabando a Dios. Si ustedes leen la porción, dice que ellos estaban alabando a Dios, cantando himnos, ¿sí? Entonces estaban gozosos de haber estado en tribulación por Dios. El tercer propósito por el cual
Dios los mandó a Macedonia fue el que un carcelero recibiera de la palabra de Dios para que fuese o para que fuere salvo él y toda su familia y se bautizaran. Vamos a ver el versículo 27 al 34. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pues aquí nos está hablando, todo tiene un propósito. Aún el que hayan caído Pablo y Silas a la cárcel ya estaba planeado por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre macedonio que estaba clamando era este. Por 3 motivos los mandó Dios. Por la mujer Lidia, para que fuera salva su casa ella y fueran bautizados. Por la mujer endemoniada o por la mujer que tenía espíritu de adivinación. Y por este carcelero. A veces podríamos decir, es que ¿por qué fuimos a la cárcel, Señor? Pero ahí estaba el propósito de Dios. Y hablaron a este carcelero, y este carcelero los procuró y les limpió las heridas, y fue salvo él y toda su casa, y se gozaron y fueron bautizados. Entonces, cuando Dios nos habla y seguimos su voluntad, a pesar de que nosotros veamos las circunstancias difíciles y que veamos que todo se nos cierra, Dios tiene un propósito al hablarnos con su voz. Y era para que 3 familias, o más bien 2 familias y una persona fueran salvas. Yo me imagino que en algún momento esta mujer con espíritu de adivinación aceptó a Cristo algo. No lo dice la palabra, pero por algo Dios saca a los demonios. Amén. Entonces, cuando nos habla Dios, siempre hay un propósito por delante. Por eso es muy importante el obedecer su voz y hacer su voluntad. Aún así sea lo más que no esté cuerdo lo que hagamos, Dios trabaja en esas cuestiones. Si se dan cuenta, Jesús sanaba a veces con la saliva, ¿sí? O metía el dedo en el oído, cosas por el estilo. Entonces son cosas que no se hacen en cualquier tiempo. O mandaba al hombre a lavarse los ojos. Dios puede hacer las cosas, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Y si nos dice, ¿sabes qué? Pues a través de que tú ores por esta persona, Dios la va a sanar de los ojos, pues ora. Porque Dios la va a sanar en algún momento, tal vez no enseguida, pero Dios la va a sanar. Si realmente escuchaste la voz de Dios. Dios quiere que a través de escuchar su voz seamos usados por Él, porque así mostramos los milagros que hace y testificamos a través de la prédica que es Señor Todopoderoso. A través de esto se van agregando más creyentes a la iglesia por la voluntad de Dios. Entonces, el escuchar la voz de Dios nos ayuda a que nosotros como cristianos, si seamos testigos de los milagros que Él ha hecho y hará. Mucha gente se levanta de la silla de ruedas, pero por gente obediente que le sirve y va a orar por ellos. Entonces, para Dios no hay imposibles, pero nosotros tenemos que creerle a la voz de Dios y creer en fe en que nos va a usar para que podamos hacer
para que Dios pueda hacer el milagro a través de nosotros. Amén. Ahora, el punto F, ya para pasar a otro punto en el cual nosotros debemos de, para que podamos saber las características de un buen testimonio. Y el punto número F es el no pecar deliberadamente. El no pecar deliberadamente. Y vamos a irnos rápido para poderle avanzar un poco. El pecado es como un río que nos impide pasar a tener una relación con Dios. Y lo podemos asemejar cuando los inmigrantes quieren pasar el río y muchos quedan muertos. El río nos lleva a la muerte espiritual. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. Y si nosotros queremos tener una comunión con Dios, entonces tenemos que ver la forma de cruzar ese río sin que nosotros nos metamos a él. No debemos de meternos al pecado ya cuando ya somos creyentes. No quiere decir que no pequemos. O sea, nuestra carne lleva el pecado dentro de sí, pero lo que no debemos de hacer es estar pecando, ¿sí?, consecutivamente en una misma área. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sacado de eso. Es como el que Dios saca del alcoholismo, no puede regresar al mismo alcohol. Al que Dios saca de las drogas, no lo puede sacar, no puede regresar al mismo lugar. Al que Dios saca de la hechicería, no puede seguir al mismo lugar. Son cosas contrarias. Amén. Lo que nos impide tener una relación con Dios son las obras de la carne, que vamos a ver en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Y me voy rapidito. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos rápidamente a Romanos 1, 26 al 32, ya después explicamos bien. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32, y dice lo siguiente: dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo
las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahorita explicamos, vamos a 1 de Corintios 6, 9 al 10. 1 de Corintios 6, 9 al 10. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Ya después de esto les explico. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Ajá. Le doy lectura. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vámonos al versículo 25 al 32. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Aquí podemos encontrar una serie de listas, o una enorme lista de las cuales, de las cosas que nos alejan de Dios por las obras de la carne. Encontramos fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedad, truhanerías, desobediencia, echarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, entre otras cosas. Y aquí dice, en Gálatas nos dice: las cuales los amonesto, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En Romanos nos habla de que los que practican tales cosas mueren. ¿Sí? Y en cada una de estas porciones nos habla que no es la voluntad de Dios. Sí, el tener la carne en nuestras vidas, el que permitamos que la carne nos manipule y no nuestro espíritu, entonces estamos dándole rienda suelta. Y aquí podemos entrar en una correlación con el punto 2 que vimos de renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento cada vez del mundo es cada vez más distorsionado, y cada vez es mejor cada una de las cosas que se ven. ¿Sí? El matrimonio de ambos sexos, igualitario. ¿Sí? Al parecer, no tengo idea bien, pero en las redes sociales se habla de que a nivel nacional ya se aprobó, ¿sí? que estas personas, ¿sí? adopten a niños o niñas. Entonces es algo tremendo, y se ve bien por la sociedad, pero por Dios no.
Ajá. Entonces, ese es lo tremendo, ¿no? Porque para el hombre, para el estar en la sociedad es bueno. ¿Por qué? Porque se van aprobando las cosas. Pero estamos viendo lo contrario. Dios no es de que esté en contra de ellos. Dios los ama. Lo que no ama en nosotros es el pecado. Dios quiere que fluya nuestra vida a través de Él y a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, si nosotros la seguimos, entonces ese manera de pensar, como ya entró la palabra en nuestro corazón y a nuestra mente, entonces trae una transformación y también trae una renovación de nuestra mente. Cada uno de estos puntos que estamos viendo van ligados. O sea, van a estar viendo que van como si estuvieran tejidos. Todas las obras de la carne nos alejan de Dios, porque el espíritu no se lleva con la carne, ni la carne con el espíritu. ¿Qué es lo que dice ahí mismo en Gálatas 5, 16 al 17? Dice, en Gálatas 5, 16 al 17. 5, 16 al 17. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Porque el deseo de la carne es contra y el del espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí estamos viendo, ya lo había dicho, pero los vuelvo a repetir, las obras de la carne y las obras del espíritu, o es decir, el espíritu, no se llevan, y es como el aceite y el agua, no pueden estar juntos, no se pueden mezclar. Entonces debemos de andar o en el espíritu o en la carne. No podemos estar en los dos y como que andar jugando y un ratito aquí, un ratito allá, o estoy bailando muy bien. No. Debemos de entender que si andamos por el espíritu, debemos de hacerlo conforme al espíritu. No quiere decir que no le fallemos a Dios, porque a lo mejor mentimos el día de mañana y tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. No hay pecados grandes ni chiquitos, nada más lo que le desagrada a Dios, sí, es un pecado constante. Y aparte, el pecado lo que hace es, las consecuencias son mayores o menores. No es lo mismo que tú mientas y que te cache tu mamá, a que tú peques con fornicación y haya embarazo. No es lo mismo. O sea, la consecuencia es menor, pero el pecado es el mismo. Amén. Las obras de la carne nos agradan por nuestra condición humana, pero cuando somos guiados por el Espíritu y nuestro espíritu está conectado a Él, entonces haremos a un lado la carne y viviremos en el Espíritu. Entonces, la carne nos llama, las obras de la carne nos llaman. Sí, es como no sé, los que salieron del alcoholismo y de repente van a una tienda y ven una caguama bien fría y está como que la caguama haciendo lejitos. Y le hace, ven para acá. Y empieza así, o sea, como que, pruébame. Estoy fría, ¿qué no ves? Destápame, nadie te va a ver. ¿No? Y te lo pinta de una manera o sea, es como la publicidad. Te lo pinta de una manera tal que es así, tiene que ser así. ¿Sí? Igual. O sea, cuando hay orgías, ¿sí? Te lo pintan de tal manera, oye, es que vas a estar con varios hombres o con varias mujeres y vas a ser más macho y que no sé qué, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero es tanta la cuestión de la sensibilidad o de la carne que nos está haciendo así. Ven,
ven, es bueno. ¿Qué tanto es tantito? Ándale, prueba. Pues está cañón. Son mentiras del diablo. Entonces, cuando nosotros realmente somos guiados por el Espíritu, entonces nuestro espíritu está conectado con el de Él. Nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Lo que nos impide el conectarnos con Dios es nuestra carne. Si le hacemos caso a nuestra carne más que a nuestro espíritu, entonces no tenemos relación con Dios. Tenemos que nuestro espíritu estar bien. Sí, no pecar, ¿para qué? Para que tengamos esa relación con Dios sin defectos, que se había roto con Adán y Eva, por ejemplo, de platicar como amigos. El que peca constantemente es esclavo del pecado. Vamos a ver Juan 8:34. El Evangelio de Juan 8:34. Amén. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros ya no podemos ser esclavos del pecado. O sea, es como si nosotros pecamos deliberadamente, entonces estamos siendo esclavos al alcoholismo. ¿Por qué? Porque ya nos manipula. ¿Se acuerdan de este joven que estuvimos ministrando aquí? Le hablas de muchas formas de la palabra. Sintió la palabra de Dios. Dios lo liberó de lo que tenía y aún así empezó a tomar, empezó a drogarse y empezó a hacer la voluntad de su carne, porque Dios ya le había hecho libre. Pero volvió a regresar al mismo lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se volvió esclavo de ese pecado. Y muchos así son. Muchos dicen, yo no puedo dejar el cigarro. ¿Por qué? Porque están esclavos a él. Ni un día pueden dejar de fumar. Ni un día muchos alcohólicos pueden dejar de tomar. O sea, yo conozco gente que a veces hasta 2 caguamas, 3 caguamas por día se echan. Y si no, no están bien. Entonces, es esta cuestión. El que practica el pecado es esclavo de él. Y nosotros, Dios ya nos mandó a ser libres, no a ser esclavos. Porque entonces estamos como si estuviéramos encadenados, sin poder hacer nada. Y Jesús ya rompió esas cadenas. Pero Jesús ya nos ha hecho libres del pecado y de la muerte por su gracia. Nos sacó de la muerte y nos dio vida en Él por medio de la fe. Amén. Vamos a ver Romanos 8:2. Romanos 8:2. Le doy lectura. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios ya nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. Dice Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros estábamos muertos, pero dice Romanos 3:23, todos fuimos hechos, ¿sí? Todos fuimos hechos al pecado.
Dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que nosotros, si realmente buscamos el servir a Dios, entonces tenemos vida eterna y no estábamos muertos ya sino vivos. Amén. Ok. Efesios 2:1 dice lo siguiente, dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos no físicamente, estábamos muertos espiritualmente, y Él nos vivificó en nuestro espíritu, que es el que tiene la comunión con Dios. Y el versículo 4 al 7 dice lo siguiente de Efesios. Efesios, ese mismo capítulo, Efesios 2 igual, pero el versículo 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice el versículo, para mostrar en los siglos venideros, les dije hasta el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Dios lo que trata de hacer en nuestras vidas es, ya nos justificó, ya no estamos muertos a nuestro pecado, entonces ya nos dio vida juntamente con Él al momento de que murió. Dice Romanos 6 que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, y fuimos muertos juntamente con Él, y fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces, al momento de resucitar, resucitamos como unas nuevas personas en Cristo Jesús. Entonces ya no podemos volver al pasado. Ya el pecado quedó atrás. Entonces nosotros ya estamos conforme a la voluntad de Dios, y entonces debemos de seguirla. Y es por gracia, y quiere decir esto, gracia, que es un perdón inmerecido, que aún así nosotros siendo malos, Dios nos perdonó y nos dio su vida eterna. Entonces por eso debemos de cuidarnos de pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque si no, estamos ofendiendo a Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces no podemos pecar deliberadamente. Amén. Dios quiere que llevemos una vida conforme a su palabra, es decir, conforme a sus mandamientos. Entonces, aquí ya estamos viendo otro tejido juntamente, porque decíamos, la palabra de Dios la tenemos que aplicar a nuestras vidas. Tenemos que permitir que entre. Entonces, permitimos que entre, ¿sí? Y llevamos una vida conforme a lo que Dios quiere. Entonces, está tejido junto con el no pecar. Si nosotros conocemos la palabra, entonces no vamos a pecar deliberadamente, porque sabemos la voluntad del Padre. El llevar una vida nueva es dejar nuestro viejo hombre y ejercer el nuevo hombre que ha creado Dios en nuestras vidas. Es decir, una metamorfosis. Efesios 4, 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24. Amén. Dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces nosotros debemos de entender que si Jesús realmente tocó nuestras vidas y nos ha dado su palabra y la entendemos y la aplicamos a nuestras vidas, entonces debemos de dejar nuestra pasada manera de vivir y dejar esos deseos engañosos. Y también aquí nos habla de que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Ven que se están complementando cada uno de los puntos? Aquí renovaos nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque a través de renovar el espíritu de nuestra mente, entonces vamos a tener la mentalidad de Cristo. Esa mentalidad que ya nos tuvo que haber pasado a través de esa vida eterna y a través de esa nueva comunión con Dios. Y dice, y vestidos del nuevo hombre que creado según Dios es la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos de vestirnos de ese nuevo hombre. O sea, quitarnos ese vestido roto y maloliente que teníamos en el pasado y ponernos las vestiduras santas de Dios. Entonces el llevar una vida nueva con Dios debe de ser sin pecar deliberadamente. Amén. El pecar deliberadamente es el hacer las cosas que sabemos que le desagradan a Dios cuando ya tenemos conocimiento de ellas. O sea, cuando nosotros lo hacemos deliberadamente, ya conocemos que no podemos adulterar, que no podemos fornicar, que no podemos tener pensamientos vanos en nuestra mente, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, todo lo que vimos. Entonces ya lo sabemos, entonces ya no podemos hacerlo deliberadamente. ¿Por qué? Si no estamos pecando y estamos ofendiendo a Dios. Amén. Hasta aquí le voy a dejar porque es un poco largo este tema. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre, porque tu amor es infinito, porque tú nos enseñas a que no pequemos deliberadamente y que, Padre, lo podamos aplicar en nuestras vidas día con día. En el nombre de Jesucristo, Dios, ayúdanos, danos fuerzas, danos sabiduría y entendimiento para poder hacer tu voluntad, Señor. Padre, para agradarte a ti, porque sabemos que los deseos de la carne no te agradan a ti, que los apliquemos, sino te agrada que apliquemos el tener una relación de espíritu, de nuestro espíritu a tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.